Senador Linares. Gracias, ministro. Bueno, gracias por venir, gracias por los datos que a veces se complica para poder conseguirlos. Coincidimos, creo que todos los que venimos al menos con el mismo origen, coincidimos en la importancia del ferrocarril, los que somos de la provincia de Buenos Aires más todavía y los que son más alejados por una cuestión de economías regionales, de manera que hubiéramos preferido por ahí tener un poco más de tiempo para conversar un poco más esta ley, para ver si podíamos estos aportes plasmarlo de alguna manera en algún acuerdo común en función de que estamos tratando de generar una política de Estado que creemos que es conveniente, ¿no? Dato importante, me parece que el tema de hacerse cargo de los ramales es un tema central. Siempre este es un tema, ha sido un tema de debate, digamos, la concesión del ferrocarril a las cargas. El país ha aumentado la exportación a través de los puertos, pero no ha mejorado el volumen que ha transportado los ferrocarriles. En parte por una falta de incorporación de material rodante que permitiera más velocidad en esto. El segundo tema, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se cerraron más del 80% de las pequeñas estaciones, que eran centros logísticos importantes. Los que conocen el interior de la provincia, como usted, o en su zona o la mía, saben que en cada estación había un acopio y ese acopio permitía entonces que no hubiera este condicionamiento en los puertos. Todo esto ha ido desapareciendo con el tiempo. Me parece que volver a tomar el Estado las vías podría ayudar. Y sobre todo, como dice usted, ante el error de haberlo mantenido tanto tiempo esta concesión, porque sacó de posibilidades el ferrocarril del transporte de pasajeros en función de que el gradiente de velocidad para el transporte de carga con 50 kilómetros está bien, el pasajero no menos de 80, porque si no le pasa lo que mencionaba usted cuando el tren nuevo a Rosario, que al no estar todavía el ramal, le dice que tiene más horas que las que tendría. De manera que en general creemos que es un tema, esta sí debe ser una de las políticas de Estado porque tiene que ver con la economía regional, con la posibilidad de volver a rediseñar algún tema productivo con responsabilidad del Estado y no delegado en sectores privados que han sido, en muchos casos, me parece, prebendarios. Digo, no sé qué ha pasado con las inversiones que debieran haber hecho en las vías, porque ahora usted se va a hacer cargo de poner más plata a lo mejor de la que debía o se debe poner en función de que estos contratos de alguna manera no se llevaron a cabo, no se controlaron como debiera ser. Por eso nosotros estamos previendo, tenemos un dictamen alternativo, estamos previendo también un ente regulador específico, ¿no?, autárquico, para el control de la operatoria de los ferrocarriles específicamente. Y también le agregamos también un consejo del usuario. Nos parece importante que haya un consejo del usuario, sobre todo en el tema de transporte de pasajeros, que me parece que podría ser un tema que podría ser importante, ¿no?, en un proyecto como este. Dos preguntas específicas, una ante una duda que surgió y otra específicamente para mi provincia. La primera es que después de su presentación días pasados en la Cámara de Diputados, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria dijo que iban a poner en funcionamiento o iban a hacer inversiones rápidamente, o en el año 16 creo que dijo, de 5.400 kilómetros de vía. Es difícil poder hacer 5.400 kilómetros de vía. No, yo no sé si esto obedece a algún plan, si hay previstas inversiones, si fueran, en qué ramales estratégicos se podrían invertir y si realmente esto es así o es algún error, digamos, simplemente para aclararlo, ¿no? Porque hablar y generar expectativas de una nueva empresa del Estado, que está bien, pero después decir que son 5.400 kilómetros de vía en un año, me parece que es como lo que dijo
el senador preopinante por ahí es un anuncio y lo menos que querríamos es hoy digamos, generar falsa expectativa en un tema que debiera empezar ahora, pero que debe tener una prolongación en una política de Estado. El primer tema sería eso, a ver si es cierto, esto mencionó, y en caso de ser cierto, qué tipo de planificación y dónde van a estar estas. Y el segundo tema, para no hacerlo demasiado largo, la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con el ministro Vido hace unos años, en 2007, particularmente donde pasaba los ferrocarriles de la provincia a la nación. Digo esto porque digamos, nunca se cumplió y el gobernador Scioli pone 700 millones de pesos todos los años, al menos en el último presupuesto, para un ferrocarril que es de pésima calidad, que no llega nunca, que en definitiva pareciera ser que es un ferrocarril para pobres, sin ningún tipo de objetivo de una política de transporte seria. Entonces, esto que no ha pasado a la provincia, que estaba previsto que hubiera inversión en el Estado mientras se pasaba, queríamos saber si está previsto que estos ferrocarriles pasen y si ha habido alguna inversión en colaboración con estos pésimos ferrocarriles que no podemos de ninguna manera seguir aceptando, ¿no? A ver, Jaime, con respecto al tema de Ferrobaires, digamos, en el proceso de reconversión que nosotros estamos pidiendo a este Parlamento que sancione la ley y nos dé esa potestad, digamos, dentro de la renegociación con las concesionarias estamos planteando no solamente una renegociación en lo que respecta a pasajeros con Belgrano Norte y Urquiza, sino también con Ferrobaires, que coincido con lo que vos señalás en relación a que la prestación de servicio es un desastre. Nosotros creemos que eso no contribuye a jerarquizar la industria ferroviaria. Con respecto al tema y al servicio ferroviario, con respecto al tema de la cantidad de kilómetros, es interesante. A ver, con respecto a cargas, solamente que si quieren después lo detallamos por provincia, tenemos renovación de vías por el préstamo chino 1.511 kilómetros y mejoramiento de vía 556 kilómetros. Ya ahí tenés más de 2.000 kilómetros solamente en carga, que en realidad lo tenemos detallado, si les interesa, con respecto a cada una de las provincias. Con respecto a pasajeros, es decir, terminemos carga, entonces nos quedamos tranquilos. Acá está, por ejemplo, con respecto a cargas. En Buenos Aires, ¿sí?, que a ejecutar son 134, lo que pasa es que esto está en pesos, ¿no? Tenemos un tramo bueno, en Chaco, que después si quieren les paso a cada uno. Perdón, acá están los kilómetros, perdón, disculpen. Tenemos Buenos Aires, pero Chaco 166 ejecutados y estamos a ejecutar 330, en total 496. Córdoba 233 de cambio de vía, 178 de mejoramiento. Corrientes 105 de mejoramiento. Entre Ríos 175 de renovación. Jujuy, pero acá está el monto y no tenemos los kilómetros, porque en realidad es una inversión de otro tipo. Después lo vemos. La Rioja, están contemplados 20 kilómetros de carga, 110 kilómetros en Mendoza de carga, Salta 184, está discriminado 81 kilómetros de mejoramiento y 908 de renovación de vía en Santa Fe. Santa Fe tiene 908 de renovación y 81, porque ahí se encuentra el núcleo del transporte de carga. Santiago del Estero, 165 kilómetros. San Juan, 142 kilómetros. Es decir, está discriminado. Y por otra parte, en pasajeros, estamos, digamos, recuperando todo lo que nos falta terminar en el área metropolitana, que ya hemos hecho muchos cambios importantes. Pero, por ejemplo, estamos haciendo en el Sarmiento, estamos terminando ahora, hicimos Moreno 11 y estamos ejecutando Moreno Luján, Bragado. Con respecto al Mitre, estamos terminando de cambiar José León Suárez, Retiro, que es un tren urbano, pero son 61 kilómetros ahí, que son de vías nuevas, que falta muy poco. Con respecto al tema del Belgrano Sur, estamos cambiando casi integralmente la vía y después estamos haciendo
Rosario, que son 581 kilómetros, los cuales terminamos 281 y estamos ejecutando el resto de los 281 en este momento. hemos licitado, los 105 Tortuga Pilar y los 150 Villa María Córdoba. Y Córdoba, Tortuga, Villa María y Villa María Córdoba mejoramiento. Es decir, están discriminados y se lo podemos aportar a eso para que vean cuál es el plan de inversión. Y después, a ver qué otra cosa me preguntaste. Está claro, bueno, coincidimos en cómo ha caído el volumen de carga y qué ha pasado con las estaciones. Esto ha sido muy claro. En relación al tema que vos planteás con respecto a la situación de los concesionarios que no cumplieron con los contratos de concesión y posteriormente con las actas de acuerdo, se les rescindió el contrato. Y hay una acción, claramente. Hay un juicio llevado adelante por parte del Estado contra ALL y contra quienes eran los titulares de Belgrano Carga. El resto de las concesiones han cumplido con el contrato. Es interesante porque el acto de acuerdo le cambia las metas físicas para pasar a metas de inversiones asociadas al ingreso que tenía. Entonces, cuando uno mira, digamos, el nivel de inversión, han cumplido con el nivel de inversión. El nivel de inversión es insuficiente en relación a poder mantener la red, tanto en cambio y renovación de vías, como así también en cambio de durmientes, en mantener una velocidad, digamos, tanto para carga como comercial aceptable. Entonces, de cualquier manera, en los 3 casos que no cumplieron hay una acción por lesividad. Senador Solanas tenía la palabra, no sé si con la interrupción de recién está... No, eso fue apenas un aperitivo, estimado amigo. Bueno, tiene la palabra para el almuerzo entonces. La verdad que si hay un tema estratégico para la vida de un país tan extenso como la Argentina, es el tema ferroviario. Inevitablemente, el ser fiel a la verdad histórica me lleva, señor ministro, a que mi discurso esté cargado de críticas. Y las hago con el ánimo, como usted acaba de decir, de no repetir viejos errores. Se cometerán todos cometeremos nuevos errores, lo que es imperdonable, y más en el ejercicio de la función pública, es que se repitan los viejos. Como el tema es tan importante y hay tanta desinformación, yo no puedo dejar de decir, señor ministro, que no es verdad que hace más de 60 años que en el tema ferroviario tenemos políticas erráticas, porque esto sería negar incluso el origen de su propia fuerza con relación a los ferrocarriles. Usted sabe muy bien que el 1 de marzo del 48 se nacionalizaron los ferrocarriles y que la red de 40 y tantos mil kilómetros se fue expandiendo hasta llegar a 52.000 kilómetros. Funcionaban 37 grandes fábricas, talleres, donde fabricábamos todo tipo de locomotoras y vagones. La industria alemana mandaba locomotoras a testear a los talleres de Tafí Viejo. En el año 54 se producía en la Argentina la primera locomotora aerodinámica del mundo, la locomotora de don Livio Porta, que luego copiaron los chinos, que hacía 155 kilómetros en la trocha angosta. No voy a contarle todos los logros de la industria ferroviaria, pero cuando usted dice, señor ministro, que acá no se produce nada en materia de vagones eléctricos, no es verdad, porque Fiat Metalfer construyó los vagones del subterráneo eléctricos que hasta hoy funcionan. Es decir, que capacidades nos han sobrado para esas y asuntos muchísimos más complejos. Un país que es capaz de fabricar satélites, un país que es capaz de fabricar en el año 47 el primer avión a propulsión del hemisferio sur y producir en el año 50 un avión competitivo con el MiG ruso y el Sabre. En la historia de los países y en la política, usted lo sabe muy bien, lo primero es la decisión. Lo primero es la decisión.
la voluntad de llegar a un objetivo. Cuando el objetivo es complejo, bueno, se puede llegar en muchos más años que en otros objetivos, pero hay la decisión. El que quiere viajar a La Quiaca tiene que sacar un boleto para ir a La Quiaca, porque si no termina en Ushuaia, señor presidente. Y aquí entonces hemos perdido muchos años, porque estas cosas que estamos oyendo, las estamos diciendo desde los años 90. No hubo acto más salvaje en la historia contemporánea argentina que la destrucción del sistema ferroviario. Menem le deja a las provincias sin comunicación, liquidando el 80% de los trenes interurbanos. Fue una salvajada. Dejó cerca de 1000 pueblos aislados, los que no tenían pavimento hacia la ruta. Y más de 1 millón de argentinos emigraron con el correr de los años hacia las capitales de provincia. No hubo ningún golpe más terrible para las economías regionales que la supresión de los ferrocarriles, porque el ferrocarril era el mandadero del pequeño productor regional. Cargaba sus tarros de miel, cargaba las cajas con pollos, iban hasta la capital regional, venían al día siguiente sus envases. Era el mensajero. Entonces este fue un golpe terrible, muy planeado desde los organismos internacionales. No fue un acto ingenuo. Le quebraron la columna vertebral de la comunicación a la Argentina. Porque, señor ministro, hoy, 2015, no existe otro medio de transporte terrestre que pueda asegurar la comunicación de la nación a pesar de semanas de lluvia, de nieve o de neblina. Es solo el ferrocarril quien puede mantener un servicio regular. Que esto en un país productor de materias primas se lo haya dejado de lado y que haya habido tanta sordera para no escuchar la repetición de estas cosas que las hemos dicho todos los años. Entonces nosotros tuvimos enormes capacidades. La destrucción del ferrocarril comenzó en los años 60. Fue el plan del general Larkin, exministro de Eisenhower, que dijo: el tren es anacrónico, vamos a marchar hacia las autopistas y el modelo automotor. Claro, favorecía. No es casual que las primeras concesiones de petróleo se otorgan en la Argentina en el año 58 y se otorga Cerro Dragón en el año 58, que hasta hoy se va a quedar a vida. Entonces ahí empezó la destrucción del ferrocarril, un modelo absolutamente antieconómico, porque nunca el transporte automotor le puede ganar al ferrocarril en economía. Usted dijo una verdad, El ferrocarril no es un costo. La escuela pública tampoco es un costo. Pero fueron tan canallas que nos hicieron pasar como causa del deterioro y la crisis económica argentina a que gastábamos $1 millón diarios en los ferrocarriles. Un país no puede existir sin ferrocarriles, sin escuelas, sin seguridad, sin fuerzas armadas, sin salud. Es una inversión necesaria, porque lo que nunca dijeron, otra canallada, es que no se puede juzgar un servicio público por sus balances contables. Dejan afuera las externalidades económicas, que son todos los extraordinarios beneficios sociales y económicos que no están en los balances, pero sin los cuales un país no podría existir. Entonces, lo que ha pasado en la Argentina es un acto de agresión económica al país sin precedentes y un acto de complicidad y de ignorancia para quienes nos gobernaron, que deberían pedir perdón al pueblo argentino. Hace muchos años de esto, Hace muchos años que repetimos lo mismo. Usted dijo, señor ministro, que se han terminado las concesiones para los que no cumplieron. ¿Me puede explicar, señor ministro, por qué no se han tocado las concesiones de los trenes cargueros, que a la vez en todas partes del mundo los únicos ferrocarriles rentables son los cargueros, que son fundamentales para la economía de un país, como bien
escribió y se cansó de escribir Scalabrini Ortiz, porque maneja la tarifa y está relacionado con la economía, con el costo productivo. Aquí, las tres grandes cargueras se cansaron de reírse de las reglas y de los contratos que firmaron y nunca las tocaron y ahora tampoco las tocaron. Yo me voy a permitir leer, ya que usted mencionó la Auditoría General de la Nación, informe del 2005, relacionado al Ferroexpreso Pampeano, que ustedes saben es de una empresa que siempre tiene problemas económicos, es de Techín, sociedad anónima. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Nunca pagó el canon. No aportó las 44 locomotoras que se había comprometido, ni los 573 vagones de carga, ni las barreras que se había, ni pagó el canon. El incumplimiento del plan de inversiones, dice la auditoría, es significativo. El nivel de cumplimiento promedio en el periodo comprendido entre el inicio de la concesión y el 30 de junio del 2004 fue solo del 7,99%, considerando el compromiso de inversión sujeto al... En definitiva, dice la auditoría ya en el 2005, los reiterados incumplimientos de los programas de inversión e infracciones calificadas como grave configura una causa de resiliación de los contratos. Bueno, hay como 15 auditorías, están en la red, uno las puede analizar, pero como lo que caracteriza a la Argentina contemporánea es la destrucción del Estado, la desaparición de órganos de control que den protección, que den seguridad, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. Bueno, todo esto pueden ser las bellas palabras. Por eso cuando reiteramos la necesidad de tener organismos de control más precisos, para reforzar y no cometer los viejos errores, porque durante 25 años, fíjese, señor presidente, señor ministro, yo me voy a permitir recordar que el actual gobierno, o el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, su primera idea original con relación a los ferrocarriles fue el tren bala, señor ministro, enero del 2008. Un negociado monumental de la mano de Ricardo Jaime. En un país donde se había despedido al 80 y tantos % de los trabajadores ferroviarios, que habíamos reducido las vías, la circulación de 36.000 kilómetros, apenas 7.500 más los 1.000 de los cargueros, la verdad esto resultaba un negociado monumental que no iba a resolver el tema de la comunicación en la Argentina. Después vino la ley de reordenamiento ferroviario, que este nuevo proyecto viene a superar y englobar. Pero voy a destacar que en el 2009, todos esos incumplimientos, señor ministro, 2009, fue la renegociación ferroviaria donde se condonaron las multas, donde se especificaron las deudas de los años 90 y borrón y cuenta nueva. Es decir, esto ha sido una permanente burla a los usuarios, una permanente burla al Tesoro Nacional que siguió financiando. Y lo más grave de esto, señor ministro, es que desde los años 90 ningún gobierno, comprendido por supuesto el gobierno de Fernando de la Rúa y el gobierno de Eduardo Duhalde, se animó a hacer una auditoría de los bienes entregados a las concesionarias. Se entregó un patrimonio millonario, señor ministro. Se entregaron 60.000 cuentas de repuestos con decenas o cientos de repuestos.
Se entregaron 37 talleres con enormes maquinarias. Se las robaron todas, señor ministro. Lo hemos denunciado y lo hemos mostrado en una dolorosa película, que es una tragedia. Nos hemos metido con la cámara en esos talleres. El abandono, todo tirado, todo arrojado. Gobiernos que fueron incapaces de meter en caja a las concesionarias como ALL, que dejaban las locomotoras y los vagones tirados y ni los recogían porque les importaba un rábano. Cuando se entregó el Belgrano Carga se robaron 4.000 vagones. ¿Me escucharon? 4.000 vagones. Se robaron 80 kilómetros de vagones. Una fila de vagones de carga desde el Tigre hasta La Plata. Trocha Angosta. Ferrocarril Belgrano Carga. Fueron a parar a los países vecinos con la trocha Angosta, Brasil, Paraguay. Entonces, ¿cómo es posible, señor ministro, que no hayamos comenzado, habiendo la buena intención e iniciativa de hacer borrón y cuenta nueva e ir para adelante? Comparto con usted que uno no puede quedar atascado en el pasado. Pero ir para adelante supone revisar el pasado para no volver a cometer los mismos errores, para hacer la debida autocrítica pública que engrandece a los funcionarios y dirigentes, y abrir un debate serio. Un debate serio es con todas las partes que participan o que están interesadas en el ferrocarril. Cuando digo de todas las partes, cuando yo veo que en su directorio no hay representantes de las provincias, señor presidente, y voy a compartir acá lo que siempre dice el senador Rodríguez Sá, la Argentina no son los 20.000 habitantes de la región Cabeza de Buenos Aires y los otros 20.000 al hoyo. No se puede reconstruir los ferrocarriles sin un proyecto, si no discutimos en serio a dónde vamos, cuál es el plan estratégico de la Argentina, qué regiones va a volver a unir, cómo vamos a volver a reconstruir las regiones, cuál es el proyecto estratégico de la Argentina. Queremos una política de Estado, pública, pero discutida con todos los actores, señor ministro, todos los que participan en esto, y no participan en esto solo los técnicos, y la mayor parte de los técnicos que siguen estando en los organismos oficiales han sido cómplices de la destrucción del ferrocarril y de la caja negra de la corrupción del ferrocarril con los subsidios. Ustedes lo saben bien, ¿eh? El triángulo de la corrupción, ministerio o instituciones de transporte, la dirigencia sindical y por otro lado los concesionarios. Cuando yo digo, hay que abrir un debate entonces sincero y honesto, señor presidente. ¿Se puede hacer esto en un día y votar esta noche la resolución y el proyecto? No es serio, señor presidente. Le digo más, no es honesto. No es posible que usted habla en el directorio de su proyecto, señor ministro. Hay 7. El representante de los usuarios y el de los trabajadores los nombra el Poder Ejecutivo. ¿De qué clase de control hablamos? Si yo veo los alemanes, primera empresa de Europa en ferrocarriles, 29.000 kilómetros cubre. En el directorio son 20, 10 son del Estado. Los otros 10, y son grandes técnicos, los nombran los trabajadores y usuarios. No están nombrados por el Estado. Entonces necesitamos un control social mayor después de esta tragedia vivida, donde participe, por supuesto, el Estado, pero donde participen representantes auténticos de las asociaciones de pasajeros y usuarios. Hay que cambiar el modelo de transporte urgente, porque vivimos todavía en la guerra de las rutas, señor presidente. Mueren de 8.000 a 9.000 argentinos por año y hay cerca de 15.000 heridos y lisiados. Una carga y pérdida económica monumental. Y el ferrocarril es 6 a 10 veces más económico en la larga distancia que el sistema automotor. Hoy llevar una carga de más de 250 o 300 kilómetros al puerto San Martín de Rosario
Es imposible, no puede competir el productor. Y llevar una carga del Chaco al puerto San Martín vale más que llevarla hasta Rotterdam. Entonces es urgente esta reconstrucción, pero no puede hacerse de espaldas a todos los sectores de la sociedad que están interesados en un ferrocarril eficiente, económico, que compre lo mejor. Señor presidente, todavía no hemos podido, ministro, no hemos podido leer la letra chica de los acuerdos firmados con China. La verdad, sí, el Estado puede comprar a empresa de Estado de otro país, pero, señor presidente, estamos en la Argentina, donde existe el secretismo de Estado, donde no existe el derecho a la información pública. Usted va a la Inspección General de Justicia y dice, quiero saber quién está en esa sociedad, quiénes lo componen, porque voy a hacer un negocio con ellos. Pito catalán, señor ministro. Entonces, súmele la desinformación del INDEC, tenemos que el argentino común está descreído. No cree ninguna de las lindas cifras que usted nos cuenta. Entonces, podría decir muchas cosas más, pero no voy a monopolizar más el tiempo. La pregunta entonces, ¿cómo es posible, señor ministro, que después de todas las fechorías e incumplimientos que han hecho las 3 concesionarias cargueras, que son de grandes consorcios, el de Urquía, Nuevo Central Argentino, el Ferroexpreso Pampeano de Techín, y el Ferrosur. Entonces, Camargo Correa. Pobres muchachos todos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo puedo yo aceptar el cuento de que no recuperamos las concesiones después de tantos incumplimientos? Esos contratos de concesión vencen en el 2021 y 2022, pero tienen derecho a prórroga de 10 años más. Basta, señor ministro, de la fiesta de estafar al pueblo argentino y al usuario. Y los 3 accidentes fueron prevenidos. Los 3 accidentes, fueron 3. Castelar, septiembre del 12, fue el primero. Después vino 11 y Flores, 11 y después vino Castelar. En total más de 100 muertos. Todo eso fue prevenido. No es problema de la justicia. Era a voces, a gritos, que eso no podía seguir, señor ministro. Entonces, ¿por qué? Segunda pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el temor de hacer una auditoría de los bienes? El concesionario tiene la obligación en todas partes del mundo de mantener los instrumentos, maquinarias y bienes entregados en perfectas condiciones de uso. ¿Por qué no se hizo esta auditoría? ¿Porque el robo fue gigante? ¿Quién va a reponer ese millonario patrimonio? Es un millonario patrimonio que en épocas de la privatización estaba tasado, evaluado en 35.000 millones de dólares, nada más. Adelante, ministro. Gracias, senador. Bueno, está claro que hay una decisión política por parte del Gobierno Nacional de recuperar los ferrocarriles, tanto de pasajeros como de cargas. Este debate está precisamente hoy acá en este ámbito porque, bueno, ha habido una decisión del Poder Ejecutivo y porque, por otra parte, hay una demanda absolutamente diferente a la que teníamos hasta hace unos años atrás. Comparto con el tema de que ha sido realmente una salvajada lo que se ha hecho con los ferrocarriles, senador Solana, lo comparto. Pero tiene que entender usted que, como lo señalábamos anteriormente, es un proceso que llevó décadas y que incluyó a todos. Incluyó a los gobiernos, incluyó a los dirigentes sindicales que fueron cómplices, e incluyó a los comunicadores, incluyó al establishment económico y mediático que hoy impulsa candidatos, los protege, y algunos son funcionales a eso, no el caso mío. Estoy de acuerdo con la industria nacional, estoy de acuerdo con lo que dice usted de industria nacional, pero ¿sabe qué? Muchas veces es mucho más fácil el discurso que transformar la realidad. Yo soy un hombre que creo en la política como herramienta de transformación y de cambio. Soy un militante
que abracé la política ya por el año 1982. Creo que no hay mejor política que la buena gestión, y la buena gestión es la que la cambia la vida de la gente. Y han pasado muchísimos funcionarios, de los cuales muchos han tenido discursos floridos, han prometido lo imposible y no han logrado cambios. Yo vengo hoy a este Parlamento a contarle a ustedes, lamentablemente usted no estuvo, cuáles fueron todos esos cambios. Entendiendo que lo ideal es enemigo de lo posible, Solana. Suena bárbaro su discurso en relación a la posibilidad de que la Argentina fabrique trenes y que en un tiempo medianamente razonable le podamos brindar mejor servicio a los usuarios del tren. Pero usted sabe que eso es imposible. En un tiempo razonable es absolutamente imposible. En una industria que la han destruido en los últimos 60 años y que en realidad tiene poca experiencia en relación a la fabricación de los trenes que nosotros hemos adquirido, para no decirle nada de experiencia. Entonces nosotros lo que nos propusimos primero fue recuperar el mejor servicio para los pasajeros, sin compromiso, ni con los empresarios, le quiero aclarar a usted, ni con los dirigentes sindicales. Yo cuando tuve que señalar diferencia con el titular del sindicato de la fraternidad, lo hice públicamente. Tuve un paro general, tuve inconveniente cuando pusimos las cámaras adentro de las cabinas de los motorman, porque queríamos saber cuál era la responsabilidad también de los motorman en los hechos trágicos que ocurrieron, que hoy están bajo investigación de la justicia. Cuando tuve que rescindirle el contrato a Romero y Riogio, lo hicimos. Pero ¿sabe por qué lo hicimos? Porque teníamos una experiencia primero demostrada con un equipo que se había comprometido para que finalmente este proceso llegara a buen puerto. No se arregla con discurso esto y con magia, de decir muchas veces lo que se quiere escuchar, pero después en la práctica, la única verdad es la realidad, decía Perón. Y la realidad es que este es un proceso inédito en los últimos 60 años en la Argentina. Y seguro que fue una salvajada que por otra parte en realidad terminaron contaminando el conjunto de la sociedad, haciéndolo ver como una ecuación absolutamente económica y no social, sin ver los beneficios, las externalidades que usted señalaba. Seguramente estamos compartiendo eso. Ahora, ¿cómo visualizamos el futuro? Y ahí donde yo le hago una crítica, senador Solana, porque pareciera ser que todo lo que se hace, absolutamente todo lo que se hace, o todo lo que finalmente se intenta hacer es desvalorizado de antemano. Entonces hay una sociedad que muchas veces mira con desconfianza ese tipo de actitud. Entonces, como yo soy un hombre de la política y por encima de mi pertenencia partidaria defiendo a la política, porque esos procesos de destrucción que usted bien señalaba se llevaron a cabo en la Argentina ha sido precisamente porque la política había perdido. No quiero volver a cometer los errores que se cometieron históricamente. Entonces, lo primero que quiero hacer es empezar a respetarlo entre nosotros, entre los que en realidad estamos finalmente comprometidos con defender este proceso de reconstrucción ferroviaria, que es lo que estamos haciendo hoy acá. Entonces yo lo convoco a eso, lo convoco a que no delegitimemos este proceso antes de salir a la cancha, cuando estamos presentando una ley que reconstruye la empresa Ferrocarriles Argentinos, que trata de no cometer los vicios del pasado, que en realidad tiene un compromiso de mayor control sobre las concesionarias, entendiendo que las concesionarias no es como usted dice la concesionaria, de las cuales si usted me pregunta a mí si yo volvería, cosa que no tuve responsabilidad, a darle las concesiones a quienes se los dieron en la década de los 90, le diría que no, que el proceso fue absolutamente equivocado. Ahora, eso ya pasó. Ahora, las empresas en realidad tienen reclamos, tienen plazos de inversión y han tenido reclamos, claramente. ¿Cuál ha sido el nivel de inversión de cada una de estas empresas? Lo tenemos detallado y se lo podemos pasar a usted. Como así también los reclamos que tenemos en relación al canon que usted dice de Ferro Expreso Pampeano, que a partir de que nosotros asumimos el ministerio ha pagado 12 millones de pesos y le estamos reclamando 30 millones adicionales, en la cual el nivel de inversión que ha tenido Ferro Expreso Pampeano, para dar solamente un ejemplo, en los últimos 8 años ha sido tenía el dato justo acá, pero se me ha traspapelado, de 168 millones de pesos, un 2% por debajo del nivel que tenía de inversión. Ahora, me parece que tenemos la obligación de mirar el futuro, Solana, y si lo delegitimamos de entrada, estamos perdiendo de entrada. Porque seguimos generando desconfianza en la población en relación a algo que nos mueve a todos y que estamos convencidos que se han cometido errores y tenemos un desafío que es poder recuperar a los ferrocarriles. Este es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Aún a título de equivocarnos, aún de cometer errores, porque ¿quién no comete errores? Ahora, yo le aseguro a usted, como a todos los que están acá, que el esfuerzo que se ha hecho en estos 2 años y medio es enorme. ¿Que se podría haber empezado antes? Y sí, se podría haber empezado antes. Seguramente que se podría haber empezado antes. Lo empezamos, establecemos esta discusión en el Parlamento con el ánimo que esto continúe. Este es el propósito que nos mueve a nosotros. Seguramente nosotros en 6, 7 meses más no estaremos, habrá otro gobierno.
y seguramente tendrá la responsabilidad de continuar este proceso y poder contar cada uno de los que estuvo en la responsabilidad que tuvieron nosotros, qué es lo que fue, qué es lo que hicieron. Nosotros podemos contar todo lo que hicimos. Empezamos precisamente haciendo la exposición, contando el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional y que ha hecho este equipo que nosotros tenemos, que hoy nos permite llevar adelante un proceso de recuperación del sistema ferroviario, que no es mágico. A mí me hubiera gustado que tengan un inventario, y por supuesto que me hubiera gustado que tengan un inventario, cosa que no se hizo porque en realidad parecía ser que desprenderse de los ferrocarriles en aquel momento era lo que había que hacer, porque nos habían ganado la batalla cultural, Solana. Entonces lo convoco a usted a que nos ayude a ganar la batalla cultural, de que hay un gobierno que está dispuesto a llevar adelante este proceso de recuperación ferroviaria, sin especulaciones, con un gran esfuerzo. Pero por encima de todo eso, la defensa de los hombres que tenemos responsabilidad pública y venimos de la política. Si no, no tiene futuro este país. Si no, terminamos siendo funcionales a aquellos que en realidad intentan poner presidente todos los días, que ya lo hicieron y así le fue a la Argentina. Senadora Negre Alonso, tiene la palabra. Presidente, Cortito. le pide el senador Solana. Cortito, por favor, porque hay muchos senadores anotados. Esto va a ser corta. Entendámonos, cuando el funcionario responsable como usted no dice toda la verdad, yo tengo obligación de corregir lo que me parecen que no son verdades. Usted no me ha contestado a mí por qué no se caducan las concesiones de las concesionarias de cargas que violaron la mayor parte de los pliegos. Usted no me ha respondido a mí por qué no se hace la auditoría de inventario de todo lo que le entregamos a las concesionarias. Entonces, señor presidente, tampoco yo acepto lo que es fácil decir. Acá hay dos mitos que se repiten siempre y oímos mucho. Un mito es, y en este tiempo no se puede hacer. El otro mito es que no hay capital nacional. Bueno, no hay capital nacional cuando se entrega por 35 años a los mismos concesionarios petroleros que nos robaron las reservas. Es una transferencia de más de 400.000 millones de dólares que se hizo el año pasado. Bueno, no se reconstruye en un mes, pero una política nacional responsable hace instalar en la Argentina la fábrica para construir todos esos vagones. Por supuesto, usted importa vagones por las urgencias, pero al mismo tiempo está potencializando la reconstrucción de la industria con transferencia tecnológica. Es lo que hace Brasil, es lo que hace México, es lo que hace cualquier país responsable. Si quiere volver a recuperar los saberes ferroviarios, que todavía los tiene la Argentina, Si usted no pone en funcionamiento en serio, no recupera los talleres, no hace la auditoría, no exige la reposición de los bienes y no desarrolla las industrias como la industria ferroviaria, le estamos dejando una herencia muy pesada a nuestros chicos, porque cuando se desarrolla el ferrocarril como la naval o la aeronáutica, todas las ingenierías funcionan. Ahora, yo digo lo último. En septiembre y octubre del 2003, el expresidente Néstor Kirchner hizo un viaje histórico a Tafí Viejo y prometió que reactivaba los talleres y se reactivaba la industria. Hace 12 años de eso, nada más. Le quiero aclarar que Tafí Viejo, por si no lo saben, está reactivado. Por supuesto que no tiene 120 empleados. Estamos generando un contrato con la Escuela Técnica de Incorporación de nuevo personal y está reparando vagones de carga. Quiero aclararle que con respecto a los contratos chinos, están publicados en el boletín oficial. ¿Está claro? Y a mí no me corra con falta de transparencia, porque nosotros hacemos un gran esfuerzo, en realidad, para que no haya ninguna duda en relación a la transparencia de los contratos. Pueden ser que no estemos de acuerdo, pero están publicados los contratos y nosotros no tenemos ninguna información que no sea pública.